Sí, muy bienvenidos jóvenes. Un caluroso saludo para todos los que están siguiendo este canal. En esta oportunidad les voy a socializar la guía número 21 o semana número 21 de Ciencia, Salud y Medio Ambiente. Unidad número 8, Diversidad de la Vida, el contenido Reino de la Naturaleza y sus características. Recuerden que deben de ir elaborando siempre ese breve resumen y le voy a dar lectura a la parte más importante. Y al final, pues, quédate siempre para visualizar de qué manera he socializado las tres actividades con su respectiva solución. Introducción. En la clase de la semana pasada aprendimos cuáles son las categorías taxonómicas y entre ellas conocimos la categoría denominada reino. Todos hemos escuchado alguna vez sobre los reinos de la naturaleza e incluso conocer ejemplos de organismos pertenecientes a los más famosos, como el reino animal y el reino vegetal. A través de la historia, estos reinos han ido engrosando sus filas desde la primera clasificación registrada, en la cual Aristóteles agrupó alrededor de 500 especies en dos reinos comúnmente llamados animal y vegetal. Los reinos de la naturaleza constituyen una clasificación muy factible para hacer algunas décadas, ya que, aunque iban sufriendo cambios, agrupaban a todos los seres vivos en apenas unos 5 o 6 taxa, tales como, ahí lo tenemos, bacteria, archaea, protista, fungi, plantae y animalia. No obstante, las herramientas modernas para determinar la filogenia han demostrado que estos grupos no reflejan la forma precisa de las relaciones existentes entre los seres vivos. Para ello, probablemente se necesitarían varios grupos más. En otras palabras, existe la necesidad de diseñar nuevos reinos más coherentes. Así, tanto el número como el uso de los reinos está en debate, volviéndolos poco prácticos en la actualidad. Reinos de la naturaleza, definición y uso actual. Como vivimos antes o como vimos antes, los reinos son taxa de alto rango. Únicamente los dominios son más amplios. Se utilizan para agrupar a una gran cantidad de especies de acuerdo con su similitud genética, como dictan los principios de la taxonomía, ciencia que se encarga de clasificar y nombrar a los seres vivos. Para ubicar un organismo dentro de un reino tradicionalmente se han empleado las características que reflejan sus similitudes genéticas, de manera que no se requiere hacer ninguna prueba de laboratorio en cada caso. Algunas características de este tipo son, ahí tienen la organización celular, anatomía celular, la reproducción que puede ser sexual o reproducción asexual, la nutrición que puede ser heterótrofa o autótrofa, la respiración puede ser aeróbica o anaeróbica. Y también, por supuesto, hay otras características únicas de cada reino. A medida que los estudios sistemáticos se acompañaron se acompañaron de herramientas moleculares, fue notorio que la vida era más diversa de lo que se pensaba. Por lo tanto, se llegó al consenso de que el sistema de 5 reinos propuesto por Whittaker, el más aceptado en su momento, no reflejaba apropiadamente la historia evolutiva de la vida, filogenia. El trabajo más notorio, realizado por Carl Huss en 1977, implicaba que las arqueas eran una forma de vida completamente distinta a las demás, pero también que tanto bacterias como arcaeas eran tan diferentes entre sí como lo puede ser un animal de una planta. Y ahí tenemos un poco más de teoría. La llegada de los dominios en 1992, Huss propuso que, de manera simple, los seres vivos se pueden agrupar en categorías más grandes, los dominios existiendo solo 3 taxas, un conjunto para los eucariotas y 2 para los procariotas, bacterias y arcaeas. Y ahí tenemos pues en la figura número 1 la relación de los reinos tradicionales según su filogenia. Ahí pues se puede visualizar que hay parte de procariota, bacteria, arcaea, protista, plantae,
fungi y animalía. Todo eso pues son elementos importantes a considerar en la relación de los diferentes reinos tradicionales y que por supuesto pues con el paso del tiempo se han modernizado con los avances de la ciencia, la investigación científica. En este sistema más aceptado en la actualidad y es bastante conveniente debido a que refleja la filogenia. Cada dominio debería de contener a los distintos reinos. Una forma de ver las relaciones entre los antiguos reinos y sus relaciones filogenéticas se muestra en la planta o en la primera imagen de la derecha. Ahí pues lo vamos a visualizar. Y aquí tenemos, por ejemplo, el árbol filogenético de la vida, donde hay combinación de bacteria, arcaea y eucaria. Veamos un poco sobre el dominio bacteria. Como hemos mencionado, el sistema de dominio es bastante sencillo, así que abordaremos los reinos más consolidados en la actualidad a partir de ellos. El dominio bacteria es la rama más alejada del árbol filogenético de la vida. Está integrado por las formas de vida que se consideran más antiguas, que son las bacterias. Al mismo tiempo, son los organismos más abundantes. Y ahí pues hay un poco más de teoría. Luego tenemos el reino bacteria. Algunas de las características de los organismos que integran este reino aún vigentes son. Ahí tenemos unicelulares procariotas, nutrición variada, autótrofa o heterótrofa, en todas sus formas posibles. Además, reproducción asexual, muchas bacterias son capaces de desplazarse, mientras otras son inmóviles o fijas. Prácticamente todas son microscópicas, pueden ser bacterias patógenas o inofensivas, eh, de vida libre o parasitarias, por supuesto, y tienen formas típicas como bacilos, cocos, vidrios y espirilos. Ahí hay algunos ejemplos de ellos. Luego tenemos el dominio arcaea. Este dominio también está formado por procariotas unicelulares, por lo que anteriormente se colocaba junto a las bacterias. La evidencia actual sugiere que estos seres vivos, comúnmente llamados arcaeas, son bastante más cercanos a las eucariotas que las bacterias verdaderas. De ahí su posición en el árbol de la vida. Y la razón por la que algunos autores llaman al grupo de las bacterias como eubacterias. Y ahí pues tenemos un poco más de teoría. Y ahí tenemos también entre ellos principales o entre los principales grupos tenemos ahí metanógenas, tenemos también haláfilas, halófilas, termoacidófilas y pues por supuesto también tenemos el reino arcaea, que algunas de las características de los organismos de este reino son unicelulares procariotas, tipo de reproducción sexual, eh, tienen formas muy diversas, esférica, basilar, espiral, lobulola, minada, etcétera. No forman esporas de resistencia, ninguna especie patógena conocida, nutrición inusual, que muchas especies soportan o prefieren ambientes extremos en cuanto a la temperatura. Salinidad o pH significa que pueden sobrevivir a grandes temperaturas o a temperaturas muy frías, muy bajas también pueden sobrevivir. Además, pues presentan reproducción sexual, nutrición, ahí tienen su propio sistema o estilo de nutrición, movimiento en función de sus estructuras de locomoción, presentan una respiración aeróbica, sus tamaños se caracterizan por ser variables y todas son acuáticos. Y ahí tenemos un ejemplo de especies de este tipo, son las amebas, paramecios y euglenas. Ahí tenemos en la figura número 4, por ejemplo, una pequeña muestra de lo que es este reino. Luego tenemos el reino fungi. Existe, o este taxón está compuesto por más de 144,000 especies. Aunque usted no lo crea, pues hay una gran variedad de especies, 144,000, las cuales conocemos como hongos. Entre ellos podemos mencionar mohos, levaduras y setas. Aunque son diversos, comparten características en común. Por ejemplo, la alimentación heterótrofa y algunas estructuras celulares. Ahí pues podemos dar todo eso.
Los hongos, por ejemplo, existen a lo largo y ancho de todo el mundo en diferentes hábitats. La ciencia que se encarga del estudio de los hongos se llama micología. Y ahí tenemos las diferentes características. Son heterótrofos, unicelulares o pluricelulares, poseen una pared celular, reproducción sexual y asexual, no pueden desplazarse por sus propios medios, mayormente son terrestres, estos se desarrollan en ecosistemas húmedos y con baja luminosidad. Ahí tenemos algunos ejemplos. Luego tenemos también el reino Plantae, que es el reino vegetal. Este reino pertenece al dominio Eukarya. Son organismos pluricelulares sin medios de desplazamiento y autótrofos, o sea, que se producen o producen su propio alimento. Bastante interesante. Y la ciencia que estudia las plantas es la botánica. Ahí tenemos también que estas pueden ser acuáticas, terrestres, y también hay ciertas algas por ahí. Luego tenemos las características, son pluricelulares, sus células tienen un núcleo definido, son autótrofos, poseen clorofilas A y B, tienen desplazamiento, no tienen desplazamiento, obviamente pues plantas, el reino Plantea pues están estáticas. Su reproducción puede ser sexual o asexual, poseen alta capacidad de adaptación epigenética, y además, pues, la ciencia que estudia este reino es la zoología. Y ahí menciona también de las características más importantes. Son pluricelulares, heterótrofos, células sin paracelular, respiración aeróbica. Son capaces de reproducirse sexualmente. La mayoría pueden desplazarse en algún momento de su vida. Pueden llegar a ser muy complejos anatómicamente y casi todos tienen tejidos y muchos forman órganos y sistemas, eh, etcétera. Y ahí tenemos algunos ejemplos de este reino animal. Por ejemplo, tenemos insectos, moluscos, peces, anfibios, aves, mamíferos, medusas, esponjas, estrellas de mar, gusanos planos, entre otros. Pues estos tienen mucha movilidad. Y este reino, pues, es de los más consolidados básicamente y de los más estudiados por el ser humano. Bueno, una vez que has elaborado esa síntesis, describiendo, pues, por supuesto, lo más importante, vamos a pasar al ponte a prueba. No me voy a entretener tanto en el ponte a prueba porque sé que tenés la clave de respuesta. Sin embargo, quiero entretenerme un poco más en el resuelve, que son las tareas de la semana. Tenemos 3 actividades. En la número 1, reconocer a qué dominio y reino pertenecen las especies. Y ahí tenemos las indicaciones. Reconocer a qué dominio pertenecen las especies presentadas en el cuadro. Reconocer a qué reino pertenecen las especies. Y tenemos el recuadro, por decirlo así. Y tenemos las figuras. En las figuras, pues, podemos mencionar que aparece el dominio y el reino. Entonces, esta es como la respuesta sugerida que te podría proporcionar para que tomes nota de ello en tu libreta de trabajo. ¿Recordás? Ahí tenemos en la primera, pues, dominio eucaria, reino protista. En la segunda, donde se puede visualizar un ave, ese es el dominio eucaria, reino animal, etcétera. Bueno, en la actividad número 2, en la número 2, pues tenemos la actividad que dice identificar las características que corresponde a cada reino y ahí tenemos las indicaciones. Traslade el literal de la izquierda según corresponde cada característica a cada reino. Y tenemos, por ejemplo, eh, vamos a comenzar así como lo tenemos, en ese mismo orden. El C, el reino animal. Veamos el C que nos dice, pueden llegar a ser muy complejos anatómicamente. Casi todos tienen tejidos y muchos forman órganos y sistemas. Pues claro, ese es el reino animal. Veamos el reino vegetal que tiene literal D. Le dice, poseen clorofila A y B, que se les da el color verde y permite usar la energía solar para el proceso de fotosíntesis. Ya, y estos también producen su propio alimento. Este es el reino vegetal. Entonces tenemos la E, que es el reino arcaea. Vamos a ver qué dice. Ninguna especie patógena conocida. Ese es. Luego tenemos el A, el reino fungi. ¿Qué nos dice la A? Son heterótrofos, descomponedores de la materia orgánica o parásitos. Pues excelente. Luego tenemos reino bacteria con la letra B. ¿Y qué nos dice la B?
Tienen formas de bacilos, cocos, vidrios, espírulos, espiroquetas. Bueno, entonces esto lo leímos anteriormente y por esa razón pues llegamos a la conclusión que las letras deben de colocarse de tal manera que se le da respuesta de la forma más oportuna y pertinente. De esa manera, C, D, E, A y B. Y en la actividad número 3, tenemos ahí, escribe las características de los reinos animal y vegetal y fungi en un cuadro comparativo. Ahí tenemos las indicaciones. En el cuadro comparativo que se le presenta, escribe las características que se le piden de los reinos animal, vegetal y fungi. Si se te presenta un ejemplo para que puedas guiarte, en el tipo de célula se colocará si es procariota o eucariota. Buscar las características de los reinos en la información proporcionada en el sitio web. Y en las características propias del reino, las características que diferencien a ese reino de los que tenemos básicamente solución a esa actividad. Ahí tenemos la organización, el reino animal, el animalía, ¿sabe? Y el reino fungi. Células, o ambas. Y para finalizar, era y te invito siendo dando de ciencia, salud y medio ambiente. Ser científico, investigador, utilizando pasos del método científico. Es así como te explico las actividades de la semana 21. Saludos y estamos en la próxima.